Ok, bueno, después de esta hermosa adoración y alabanza que estuvimos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, pues hoy vamos a continuar realmente lo que es la fe, porque necesitamos mucha fe. Y no la fe normal de poner la fe en algo, sino poner nuestra fe en algo que es ya terminado. Jesús dice la palabra que Él ya terminó las obras y nuestra fe debe estar depositada en la obra terminada, no en lo que va a hacer porque ya lo hizo. Así que vamos a hablar un poco más de fe. Las escrituras dicen que fe es creer lo que no se ve. Las escrituras dicen que andamos por fe y no por vista. En estos tiempos difíciles que nosotros estamos viviendo, es un tiempo donde nosotros realmente tenemos que tener una fe que va más allá, independientemente de lo que oigamos, independientemente de lo que veamos, independientemente de lo que digan los medios de comunicación y de esta crisis que está atravesando el mundo y que está atravesando nuestra nación. Nosotros tenemos que centrarnos en lo que dice la palabra, que dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, teniendo la convicción de que esto que está ocurriendo es temporal y que nosotros tenemos como creyentes poner nuestra mirada en lo eterno, en las promesas eternas que nosotros sabemos que tenemos y que Dios tiene escritas y establecidas en sus palabras para nosotros. La Escritura dice que por la fe Moisés dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. O sea, nosotros tenemos que mantenernos así como estuvo Moisés, o sea, sosteniéndonos en medio de estas circunstancias adversas que estamos viviendo, en medio de la crisis que está viviendo a nivel mundial. Nosotros tenemos que sostenernos como viendo al invisible. Sí, es que ahí por ejemplo, vemos que muchas personas en este momento nos están viendo y queremos que esta palabra sea parte de su vida. O sea, porque es que la fe no es algo de yo tengo fe. La fe es convicción, tener claro realmente. No es una claridad mental, es una claridad espiritual, es una revelación, es parte. Es como decir, cuando una persona es blanco, es blanco, o es O positivo, es O positivo. O sea, la fe es algo, una certeza, es la convicción. Y fíjate, una de las cosas que vemos aquí, dice el Dios, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Quiere decir que la fe trasciende más de lo que tú estás viendo. Por eso que tú ves los milagros de resurrección, porque por la fe, dice, conquistaron reinos, por la fe. Eso es importante. Cuando encuentran en el salón de la fe, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, encontramos ahí que por la fe vemos que ha sido constituido el universo por la palabra. O sea, quiere decir que ya eso, el universo ya fue creado y ese ya usted lo está viendo con sus propios ojos. Entonces, de esta manera que ya la fe, que tiene que tener esa confianza. Usted ve el cielo, usted ve la tierra, entonces ya todo eso fue hecho, es de lo que no se veía. Quiere decir que si usted ve la tierra, si usted está viendo los mares, si usted está viendo las olas, usted está viendo todas las nubes, yo quiero decirle que usted también tiene que tener, esto está terminado. Usted también tiene que ver la obra terminada en que Cristo hizo en la cruz del Calvario, antes de la fundación del mundo, confirmado en la cruz del Calvario. Ahí que tenemos que tener. Por eso que el libro de Hebreos, en el capítulo 4, dice aquí, Hebreos capítulo 4, mire lo que dice Hebreos capítulo 4, en el verso 10, porque los que han entrado en su reposo también han reposado de sus obras como Dios de la suya. O sea, quiere decir que tenemos que entrar en el reposo del Señor, en la fe, en la palabra de justicia, porque es que en la fe, si nosotros reposamos, sabemos que ya las cosas están terminadas, y al sabemos que las cosas están terminadas, yo tengo que vivir confiado en lo que ya Jesús hizo. No lo va a hacer, ya está hecho. Por eso él cuando en la cruz del Calvario, fíjate, en la cruz del Calvario él dice, consumado es.
quiere decir ya todo está terminado. Entonces nosotros tenemos que vivir nuestra fe en lo que ya Él hizo antes de la fundación del mundo y confirmado en la cruz del Calvario. Así que pueblo de Dios que está ahí, quiero que ustedes hoy vamos a estar orando por ese tema. El COVID-19 ya eso fue vencido antes de la fundación del mundo. Entonces es una realidad que está ahí, es una verdad, porque no podemos obviarla, es una realidad que está ahí. Pero hay una cosa que se llama una verdad que es la verdad de Dios, y una verdad efímera que es la verdad entre comillas del enemigo, porque mezclan de mentiras y verdad. Entonces por eso es que vemos en la parte legal y está la parte experimental. O sea, la parte legal, lo que tú ves ahí, eso es legal, está ahí, eso es la parte legal. Pero cuando experimentamos la fe, entonces cambiamos las cosas. Por eso las cosas se van cambiando de acuerdo a lo que yo creo. No soy el que la cambio, yo no soy el que la cambio, es Dios que la ha cambiado. Cuando uno deposita su fe en eso, inmediatamente en lo que Jesús hizo, ya las cosas tienen un cambio. Las Escrituras dicen que la fe es la certeza de lo que se espera, o sea, que es la creencia arraigada de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, o sea, es la seguridad que nosotros tenemos, que sabemos de que algo es cierto. Y primeramente nosotros tenemos que tener fe es en Dios, o sea, a Dios no lo vemos, pero nosotros tenemos la certeza de quién es y sabemos en quién hemos creído. Sabemos que Dios es eterno, sabemos que Él es todopoderoso, sabemos que su poderío es eterno, que su grandeza es eterna. Y tener la convicción de que nuestro Dios es grande y que está por encima de cualquier circunstancia, que está por encima de cualquier crisis, que está por encima de cualquier pandemia, que está por encima de cualquier enfermedad, eso para nosotros nos llena de una tremenda convicción, una tremenda certeza y una tremenda fe. Y somos nosotros afirmados en que Él, siendo grande y siendo todopoderoso, Él sabe que todo esto se iba a dar y que Él absolutamente tiene el control de todo. Fíjate que es que aquí en Hebreos capítulo 4, usted puede encontrar, eso es impresionante, en el verso 11 dice, procurad pues, mira, Hebreos 4:11 dice, procurad pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. O sea, quiere decir que cuando yo no camino en la fe, vivo en desobediencia. Y nosotros tenemos que estar totalmente convencidos que el que comenzó, cuando Pablo dice que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Eso quiere decir que ya está perfeccionado, pero cuando ya Él comenzó antes de la fundación del mundo, ya nosotros tenemos que empezar a perfeccionar lo que ya está hecho, o sea, traerlo. Es llamar las cosas que no son como si ya fuesen, traer la voluntad de Dios a nuestra vida. Entonces, cuando nosotros traemos la voluntad de Dios, porque sabemos que lo que está ahí no es la voluntad de Dios, entonces quizás algunas personas pueden pasar por alto y la circunstancia está ahí y la circunstancia la vence. Pero cuando vamos allá, dice, mira, por no haber creído, y eso estaba vencido, por no haber creído es que tú fuiste vencido. Pero todas las cosas, dice la palabra, que fueron terminadas. O sea, Dios terminó todo, terminó en perfecto estado. Nosotros lo que tenemos que activar la creencia convencido que Él lo terminó. Y cuando nosotros creemos eso de revelación, no de humana, de la mente, que mucha gente tiene una fe mental, entonces eso no va a funcionar, positivismo. Eso funciona cuando de corazón hablamos lo que creemos, porque si yo hablo la palabra, debe hablar conforme, dice, si alguno hable conforme al poder de Dios, según la palabra de Dios. Si no hablamos conforme a la palabra, son palabras huecas, palabras vacías, y eso es lo que sucede. Mire, la gente habla tantas cosas que entre unas mentiras y verdades se convierten en mentiras, se convierten en verdades. ¿Por qué? Porque está diciendo cosas que no son, llamando las cosas que no son como si fuesen. Por ejemplo, tú dices, ay Señor, con mi enfermedad, ok, esa no es tuya, tú te estás tomando algo que no es tuyo, entonces se hace parte de tu vida. Y hay gente que dice, me duele la cabeza, me duele el cuello, me duele, o sea, todo el tiempo tiene vivo de un dolor a otro y tiene esto, tiene lo otro. Entonces son cosas que el enemigo plantea y planea ahí, pero si tú le vas creyendo, se van acomodando en tu casa, en tu vida. Ahora, si vemos también que cuando
A veces se dan diagnósticos equivocados, la gente da diagnósticos equivocados porque el enemigo se mete y la gente cree. Entonces, como cree, el diagnóstico equivocado resulta que se hace una realidad aquello que creyó. Entonces, por eso aquí dice que no debemos estar creyendo en la obra terminada, en lo que ya Jesús terminó. Por ejemplo, cuando leemos en Hebreos capítulo 4, dice, capítulo 3, verso 11, dice: por tanto juré, mira, que no entrarán en mi reposo. Mira, hermano, que no haya de ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea, cuando nosotros no creemos la palabra, en lo que Él está diciendo aquí en esta palabra, dice la palabra que somos malos de incredulidad, caminamos como impíos. Entonces, algunos creen algo de la palabra y no la creen la palabra completa. Si tú crees que Dios te va a bendecir, o sea, tú tienes que ver que ya Dios te bendijo antes de la fundación. Eso es lo que dice la palabra. Pero nosotros tenemos que caminar en esa bendición según lo que ya está hecho. Es que ya está hecho. Entonces yo tengo que creer en lo que ya está hecho, lo que Dios dijo, no en lo que Dios va a decir, porque ya Dios lo dijo. Usted lo ve claro, y le quiero hacer esa comparación. Es que si usted está viendo la tierra, usted está viendo el cielo, usted está viendo las estrellas, todo fue hecho de lo que no se veía. Entonces quiere decir que si Jesús antes de la fundación del mundo terminó todo, yo tengo que creer en lo que ya Él hizo. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener la confianza. Y es muy difícil para la persona, cuando no nace de nuevo, le cuesta una dificultad. Por ejemplo, hay principios y leyes que están establecidos. O sea, está la ley de la gravitación universal. O sea, si hay gente que no cree en esa ley, que esa ley de la gravitación universal, eso no existe. El hecho que diga que no existe no significa que no existe. O sea, sí existe, lo que pasa es que él no cree. Entonces, pero ¿cómo va a creer cuando se monta en el primer piso y se cae? La ley de gravitación le va a empezar a funcionar. Entonces, nosotros tenemos que ver. Por eso que Pablo dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa es la pequeña diferencia. Entonces, por eso yo hablo siempre de los dos idiomas. Hay gente que habla mucha religiosidad, pero realmente no está aplicando la palabra. Por eso dice Santiago que la fe sin obra es muerta. ¿Por qué lo dice sin muerta? Si llega alguien, tiene una necesidad, entonces tú tienes que orar por ellos, sí, pero también tienes que ayudarle a suplir esa necesidad. No solamente es oración, porque el Señor dice, tienes que accionar. Si alguien llega con hambre, tú vas a orar por él, pero también tienes que ayudar en la comida. Porque si tú no le ayudas en eso, entonces la fe, dice, es muerta. Entonces, eso es lo importante, pueblo de Dios. Cuando uno hablamos de compartir en la fe, o sea, Dios no es mezquino con el hombre. Dios dio todo, Dios completo para con el hombre. Entregó su espíritu, alma y cuerpo. Entonces nosotros debemos darlo todo para Él, o sea, confiando en Él. Las Escrituras dicen que Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. Entonces la fe es en Dios, la fe también es en Jesús. Es creer que Jesús es el Hijo de Dios, es creer en su sacrificio de cruz, porque eso es, Él lo hizo todo y lo completó todo. Y si creemos en este tiempo por la enfermedad, es nosotros creer que a través de esos azotes se formaron unas llagas, y por esas llagas y por esas heridas en este tiempo somos sanados y somos curados. Entonces es creer que en su sacrificio, por su sacrificio de cruz y por la sangre que Él derramó en esas llagas y en esas heridas, toda persona que esté enferma en este momento es sana. Es creer que Él cargó la cruz y que se hizo maldito en esa misma cruz que Él cargó, y que por eso hoy en día se rompe toda maldición. Es creer que porque Él derramó su sangre gota a gota en la cruz del Calvario, en este tiempo, o sea, podemos decir que somos redimidos del poder de la muerte y somos redimidos del poder del pecado. Entonces es tener la convicción en Él, tener la fe también en la sangre de Jesús derramada, que es poderosa para santificarnos y para justificarnos, pero también es poderosa para nosotros estar protegidos en esa sangre. Esa es nuestra fe, por encima de estar protegidos con un tapaboca, porque eso es algo que hay que hacer. O sea, estamos protegidos es con la sangre de Jesús, la sangre del Cordero. Si esa es nuestra fe y nosotros salimos día a día: Señor, tu sangre preciosa me cubre, porque es la sangre del Cordero la que
cuando en el tiempo de los egipcios estuvo en los postes y en los dinteles en el pueblo de Israel, y el ángel de la muerte pasó adelante, es tener esa misma convicción en este tiempo. La sangre de Cristo nos cubre a nosotros, cubre a cada creyente que está viendo esta transmisión, y por eso somos protegidos de cualquier virus, de cualquier enfermedad y de la muerte que quiere venir a acechar a nuestro alrededor, o a nuestra ciudad, o a nuestra nación, aún a las naciones de la tierra, porque esa sangre es toda poderosa para protegernos y también para darnos la victoria. Entonces tenemos que tener esa fe en Jesús, en su obra redentora y en su sangre toda poderosa vertida en la cruz del Calvario para redimirnos y para darnos la victoria. Sí, mucha gente tiene eso que oyen de que la sangre de Jesucristo limpia, que la sangre de Jesucristo tiene poder, que la sangre de Jesucristo es toda poderosa, que la sangre de Jesucristo tiene todo poder. Eso lo sabe mucha gente. Pero una cosa es que lo sepa y otra cosa es que sea la revelación de esa palabra. Entonces mira lo que dice en Romanos capítulo 10, en el verso 11, dice: pues la Escritura dice, no va a decir, dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Quiere decir que cuando nosotros creemos en Él de corazón, jamás y nunca nosotros vamos a ser avergonzados. Entonces, esto es, ahora, ¿por qué dice? La fe viene por el oír, pero ¿qué es lo que está escuchando la gente? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que yo tengo que escuchar lo que Dios dijo, ni siquiera lo que Dios va a decir. Es lo que Dios dijo. Todo lo que en tu mente llega, que no tienes que filtrarlo por la palabra. Si no lo filtras por la palabra, entonces puede ser una idea que te llegó, o a través de escucharte algo, pero tiene que haber una convicción. Cuando tú estás leyendo la palabra, ese espíritu de la palabra se toca con el tuyo y se activa ese poder de la palabra. Entonces por eso Pablo dice: yo creí por revelación, y habló. Entonces tenemos que vivir. Por eso que tenemos que estar conectados todo el tiempo con el Espíritu Santo, siempre meditando más en la palabra de justicia. Y tú puedes hacer cualquier cosa al mismo tiempo, puedes estar meditando en la palabra y estás pensando: la fe viene por el oír. ¿A quién voy a escuchar Dios? Entonces, ¿a quién le vas a creer? A lo que está la circunstancia, a lo que Dios dijo que ya hizo. Entonces yo tengo que vivir. Dice aquí en el versículo 8 del capítulo 10 de Romanos, dice: porque dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Está aquí cerquita. Ahora, cuando empezamos a mirar, está en tu boca y en tu corazón. De aquí la tenemos una distancia en la parte física. Pero cuando hablamos en el corazón, dice, está cerca de ti la boca. ¿Quién es el que habla? ¿El cuerpo o el espíritu? El que habla es el espíritu, y el cuerpo es lo que sale, lo que ayuda a salir por la lengua. Pero está el espíritu aquí, está con el espíritu de la palabra y habla. Por eso Pablo dice: creí, por lo cual hablé. Entonces este es el medio que Dios usa. Cerca de ti la palabra en tu boca, dice, y en tu corazón. Ahora, quien habla es el espíritu del hombre conectado al espíritu de Dios. Entonces cuando tú hablas la palabra, entonces no es repetir palabra, es hablar la palabra de Dios. Cuando tú hablas la palabra de Dios, eso es lo que detiene al enemigo. Entonces por eso aquí dice en el versículo 9, dice que si confesares, mira, habla de una confesión, confesares con tu boca y dice que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, a veces la gente puede pensar de que, bueno, no dijo nada, no habla de nada. Sin hablar, no hay necesidad a veces de hablar, solamente con caminar. Dice la Escritura que Pedro caminaba y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Pero resulta que a veces, si ya invocaste el nombre del Señor, tú no tienes que estar invocando todo el tiempo. Ya está ahí metido contigo. Simplemente es accionar. Cuando pasas, se activa el poder de Dios. Esto es la diferencia, porque tú puedes hablar y dice la palabra, y dice la palabra, y dice la palabra. Y los demonios dicen: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo. Entonces, ¿qué es lo que ellos ven? Ellos ven, no te ven a ti, sino ven a Cristo manifestado. Por eso solamente cuando ven, huyen. Por eso que nuestra fe debe estar depositada todo el tiempo en Jesús, que es el autor y consumador de la fe.